Glocal, historias locales, procesos globales, la realidad en sus intrincadas conexiones, desde la vida cotidiana hasta los grandes bloques económicos, desde la calle hasta las estrategias políticas mundiales, desde el pueblo o comunidad hasta las grandes corporaciones globales. Todo se teje en una gran madeja en donde lo local y lo global se trastocan mutuamente en lo glocal. Hola, soy Abelardo Rodríguez y hoy en Glocal tenemos un programa sobre la megalópolis. Va Querétaro en la ruta enloquecida de una gran ciudad, y para ello hemos invitado a dos especialistas, arquitectos y urbanistas ambos. Para nosotros es un gusto tener aquí la presencia del maestro Gonzalo Ruiz Posada y del maestro Emiliano Duering. Vamos a ver una cápsula. La crisis de las ciudades. Querétaro, un camino sin retorno a la gran urbe. El crecimiento desmesurado y caótico de las ciudades se ha convertido en un grave problema. El caso de la Ciudad de México muestra todas las nefastas consecuencias de una concepción errónea del desarrollo. En medio de la perniciosa contaminación, del monstruoso tráfico y de la escasez o excesos de agua en diversas zonas de la gran ciudad, la voracidad inmobiliaria no cesa. El fracaso del sistema de transporte público ya es un peligro real para la salud de millones de personas y cada año que pasa el colapso de esta gran urbe parece inminente. Las contingencias ambientales de 2016 así lo demuestran. En Querétaro todavía somos una ciudad media, con poco más de 1 millón de habitantes, pero su actual crecimiento económico y poblacional es muy alto, y se espera que en pocos años se convierta en una megaurbe con todos los problemas que esto trae. Los grandes desarrollos inmobiliarios surgen de manera descontrolada e indiscriminada, en una ciudad donde el agua escasea y la que hay es de mala calidad, una ciudad donde el transporte público es de los peores a nivel nacional, y donde el crecimiento de la cantidad de coches 2 veces mayor que la de la población en general. ¿Va Querétaro por un camino sin retorno hacia una gran y monstruosa urbe? Ya estamos de regreso y vamos a iniciar con el primer bloque de preguntas. A mí me gustaría leer lo que salió hoy en nuestro semanario Tribuna, que sintetiza muy bien la situación que estamos viviendo en Querétaro respecto a una megalópolis. Dice nuestro semanario Tribuna esta semana: en pocos días se presentaron escenarios inéditos en la ciudad de Querétaro, autos que flotan sobre las avenidas, calles llenas de basura, así como colonias enteras sitiadas y destruidas por obras improvisadas. Y esto viene a completarse por la cotidianidad, la inseguridad, balaceras, ejecuciones, robos con violencia, agresiones sexuales y muchos delitos más. Gonzalo, Emiliano, ¿cómo es que llegamos a esta ruta de convertirnos en una megaciudad con todos los problemas que ello implica? A ver, vamos a comenzar. ¿Quieres? Sí, buenos días. Gracias por estar aquí en el Alma Mater. Yo creo que esta es una cuestión de desaseo del funcionario público y los gobiernos que nos han precedido. Me parece que la corrupción, que la falta de atención y los objetivos que tiene una ciudad, y no solamente eso, sino el Estado, nos ha llevado a una estridencia tortuosa de obras suntuarias e inútiles como las que estamos viendo. Por citar un ejemplo, tenemos aquí intervenciones en Jardín Cenea, en la Plaza del Estudiante, que es francamente sectaria porque no todos estudian en la UAC. Y en fin, se ha descuidado, mi querido Abelardo, las obras duras, las obras de infraestructura. Tenemos, como tú mencionas, un grave precio por vivir ya en esta ciudad, y básicamente, como urbanista, aparte de lo social, yo podría decir que el aspecto de las inundaciones, ya Querétaro hay que dividirlo entre una ciudad inundable y una ciudad relativamente rescatable. Eso ya para los especuladores del suelo urbano. Entonces, pues esa sería mi acotación inicial para que pudieses pasar la voz. Para abrir boca. Emiliano, ¿qué nos puedes decir?
empezar. Sí, cuando se habla del crecimiento de la ciudad, parece que son factores históricos, pero muchas veces esto es una excusa para esconder cuáles son los factores políticos, económicos que hay detrás de esto. Evidentemente la ciudad de Querétaro ha crecido por cuestiones demográficas, ¿no? Hay una enorme migración y bueno, es una ciudad que tiene más de 500 años, entonces evidentemente crece. Ahora, hay cuestiones que están haciendo que sea un proceso muy acelerado y prácticamente descontrolado. Tenemos, por ejemplo, los procesos de conurbación, ¿no? Poco a poco la ciudad va comiendo otras localidades y las va absorbiendo, y ahora tenemos un proceso reciente que es el de metropolización. Esta es la nueva declaratoria de la zona metropolitana que abarca San Juan del Río, Tequisquiapan, pero resulta que hay fondos federales para declarar estas zonas. Entonces hay todo un interés político de generar nuevas instancias que controlen, ¿no? Ciertos territorios, ¿no? Y además tienen recursos por eso, ¿no? Pero bueno, hay algunos intereses económicos también que apuntan a que la ciudad de Querétaro va a seguir creciendo y vamos a posiblemente tener un continuo urbano desde León, Guanajuato hasta Cuernavaca, ¿no? Dentro de algunos años, que es los corredores industriales. Hay todo un proceso de industrialización del centro del país, ¿no? Desde aquel entonces del diamante del Bajío, ¿no? Toda esta iniciativa para incentivar la industria en el centro del país está generando ejes, ¿no? Longitudinales en el sentido norte-sur, en el que van creciendo las ciudades y se van integrando. Entonces pareciera que hay varios procesos que indican que este es un problema sin miras de solución a corto plazo. Gonzalo, aquí lo que nos comentaba Emiliano, ¿cuáles son las causas de este crecimiento sin límites? Algunos le han llamado una urbanización salvaje, ¿no? Porque parece que no tiene límites. Hay poca agua, tenemos problemas de transporte, y sin embargo la voracidad inmobiliaria sigue su curso, porque mucha gente efectivamente está viniendo a Querétaro y va creciendo la ciudad y se van vendiendo casas y casas, y parece ser que no hay un análisis ponderado de hasta dónde podemos crecer, si ponemos límites a este crecimiento. Bueno, hay que ubicar a la ciudad de Querétaro. Se encuentra en una zona del altiplano, que es una zona en donde se han asentado climáticamente y urbanísticamente los mejores asentamientos. Aquí tenemos básicamente el crisol de la cultura mexicana, aparte de la centralización que impone la Ciudad de México. Hay que tomar de la historia el hecho de que las ciudades del tercer mundo básicamente se ubicaban en la explotación de la tierra, cuando en Europa, con la revolución industrial, tuvieron otros parámetros de crecimiento. Recordemos Inglaterra, en donde se utilizó el vapor para tener todo ese desarrollo económico, y entonces cambiaron totalmente los escenarios. Tú bien dices que estamos en una megalópolis. Anteriormente podríamos decir metrópolis, pero yo agregaría macrópolis o monstrópolis. El término megalópolis viene de la conjunción en la costa este de Estados Unidos, entre Boston, Washington, por eso se acuña esa expresión de metrópolis. El hecho de la ciudad de Querétaro, pues es un cruce de caminos, es el símbolo de una ciudad, es un círculo con una X. Entonces, Querétaro tiene un destino de crecimiento. Nadie lo puede parar. ¿Por qué? Porque estamos en una ubicación, estamos en la garganta de la República, todo el transporte de carga pasa por aquí,
y en consecuencia lo que nos ha faltado es en los 5 grandes actores del urbanismo que yo podría decir que son pues la norma urbanística, porque después de las ciudades medievales se tuvieron que establecer unas condiciones para conservar la salud, la convivencia, el desplazamiento, etcétera. El otro gran problema es la autoridad. El tercero sería el capital, la fuerza del dinero, los agentes inmobiliarios y la pobreza. Entonces, en esa balanza es muy difícil y yo creo que debe ser una autoridad proba, eficiente, conocedora de los problemas urbanos, la única que puede dar y aplicar la normatividad. Yo tuve la gran fortuna de estar con Camacho Guzmán al frente de asentamientos humanos. Era otra filosofía, era un gobierno autoritario, pero utilizaba la autoridad para el bien común, que es una paradoja, pero ahora el autoritarismo se usa para los negocios de la casta política. O sea, son los que se llevan el jamón, porque es el gran enriquecimiento aparentemente velado. Bueno, han llegado hasta afectar el Parque Nacional del Cimatario con urbanizaciones, son los gobiernos panistas, o sea, los que venían del humanismo. Entonces, ningún partido se salva aquí, nos han gobernado 2, pero el otro gran problema es que no hay una mística, no hay una entrega de ver el bien del colectivo y matizar los intereses personales. Sí, hay un cambio de paradigma, ¿no? Pasamos de la lógica del estado de bienestar, donde había una planeación a largo plazo, planes seccionales, la narrativa oficial estaba el desarrollo social, la justicia social, la igualdad económica. Todo eso cambió a partir de los 80. Sí, entonces ahora estamos viviendo precisamente una lógica en donde el mercado impone sus conceptos, su narrativa, sus intereses, y entonces cambia todo, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, Emiliano? Sí, creo que se ha impuesto la lógica de mercado. Quería acotar un poco la idea de Monstrópolis de Gonzalo. Si hiciéramos un radio, un círculo con un radio de 80 kilómetros en el centro del país, en ese círculo estaría el 40% de la población mexicana. Es decir, a partir de que se dice una megalópolis tiene 10 millones de habitantes, altamente superado por la Ciudad de México hace décadas, tenemos un gran continuo urbano de varios millones de habitantes que superan esta cantidad. Ahora, el tema es cómo se ha logrado esto y cuáles son las consecuencias. Entonces, pensaba, por ejemplo, en esto que remarcaba recién sobre los corredores industriales. Pareciera que es un proyecto a nivel nacional, ¿no? Ejes de desarrollo, y sin embargo lo que está pasando ahora es que los municipios empiezan a ofertar las tierras como si fuera cualquier producto de un supermercado, ¿no? En vez de entender la tierra como la base de la nación, ¿no? Ahí nos ubicamos todos, se ubica como algo que se vende. Entonces, en vez de tener una sola lógica, empieza a haber competencia entre los municipios para ver quién lo oferta más barato. Entonces empiezan a hacer parques industriales que generan un montón de atracción de población en búsqueda de empleo, pero no se genera ciudad, se genera urbanización, pero no es una ciudad. Tocas una cosa muy interesante. ¿Cuál sería la diferencia entre ser ciudad? Digamos, imagino que hay una definición clásica de ser ciudad, humanista, ¿no? Frente a la urbanización salvaje. O sea, ¿cuáles serían estas diferencias? Continúa te interrumpí, ¿no?, con la idea, pero ¿cuáles serían esas diferencias entre ser simplemente una gran urbe, con muchas casas y mucho asfalto, a ser realmente una ciudad, como quizá la polis, ¿no?
Claro, bueno, justamente la polis, o sea, la vida política en el espacio público, ¿sí? O sea, construir ciudadanía en el encuentro, en el espacio abierto, ¿sí? Entonces eso significa que la relación entre lo público y privado es una relación amable, es un acompañamiento que se da entre ambas cosas. Ahora, cuando tenemos grandes urbanizaciones en las que se ofertan solo casas, lo que tenemos en nuestra frontera, ¿no? Entre Querétaro y Guanajuato, ¿no? Grandes fraccionamientos sin servicios en municipios pobres, pero están las grandes industrias japonesas, canadienses, brasileñas, ¿no? Entonces, tenemos un enorme desarrollo sin las condiciones básicas de habitabilidad. El riesgo aquí es la propensión a la violencia. Gonzalo, para cerrar este bloque, el primer bloque, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo creo que hay que definir los usos del suelo de una ciudad. En primer lugar, porque somos gregarios, porque tenemos una necesidad de convivencia, de los satisfactores, de encontrar usos del suelo que en aquel tiempo eran mixtos, y después vino ciertas teorías, por ejemplo el zoning, que es la zonificación, lo que acaba de mencionar Emiliano, pero en cuanto a usos del suelo, el que prima es el habitacional. Ese es de acuerdo a las condiciones de una ciudad como Querétaro, porque hay ciudades fronterizas, ciudades petroleras, ciudades mineras, y ahí puede cambiar el esquema. Pero aquí, en estas condiciones geográficas, sí es muy importante ver, pues lo que tú mencionabas antes, una herencia histórica, que se concentra en un aspecto monocéntrico inicialmente y después policéntrico conforme se va desarrollando la mancha urbana. Pero aquí Querétaro pues tiene ese plus de que la historia lo permeó, de que tenemos una herencia arquitectónica, que las autoridades se empeñan en destruirla, ¿eh? O sea, tenemos una recua de políticos salvajes que viene a hacer y quitar los pavimentos y los vuelve a hacer. Tenemos el Jardín Cenea, el Jardín Guerrero, ahí yo me amparé, ¿eh? El primer amparo federal contra la destrucción del patrimonio lo hizo Gonzalo Ruiz Posada, el burro hablando de orejas, pero aún así la cesión de vía pública, como se ha dado en el gobierno de Roberto Loyola y de Marcos Aguilar para un particular, hoy ahí en un costado de la Alameda Hidalgo regalar la vía pública, se me hace francamente una aberración, pero eso hacen nuestras autoridades, ni siquiera respetan la vía pública. La única en donde se amplió fue en las modificaciones del Teatro de la República, que por cierto ahí yo debuté públicamente, ¿eh? Ya necesito una estatua por ahí, porque pues el gobernador en turno se enojó mucho conmigo, porque yo dije que no estaba de acuerdo con esa modificación del señero Teatro de la República, que ahora una perversa institución quiere vender en 100 millones de pesos porque no tienen dinero, pobrecitos, son unos cínicos. Entonces, en manos de esos señores estamos. Entonces, ¿qué está pasando? La ciudad se debe ver como un todo, no nada más en la teoría del huevo, que la yema es en donde está la proteína, que es la zona monumental. La ciudad es muy dinámica, se va afectando porque se va cambiando el uso del suelo. Ya las estructuras de convivencia ya no son las mismas, son unas casonas. Yo vivo en una casa monstruosa y me cargan los impuestos, yo no sé de dónde se van los recursos de la UNESCO, quién se los roba, pero no los aplican. O sea, teóricamente en la zona monumental se debe de primar al habitante para que no se vuelvan ciudades fantasmas, y eso no lo hace la autoridad. Te sangra con impuestos, el mantenimiento de las casas, la destrucción de la vía pública, de las plazas. Ahora vienen los parquímetros, agárrate, mano. Entonces, no hay una visión. El otro aspecto es que si hay una globalización, hay un cambio climático, pero espero no desemboquemos en el cementerio de los elefantes, ¿no? Porque sí sería muy triste
Dice el licenciado Enrique Avedrop Rodríguez que le quite el sueño, el problema del agua. A mí me ha quitado el agua 60 días y no tiene insomnio. El que tiene el insomnio soy yo. Mañana cumplo 2 meses, licenciado Avedrop, sin agua, y el señor gobernador te ofrece bienestar y seguridad. Bueno, vamos a pasar a la opinión de queretanos y queretanas en estos momentos en que la ciudad está siendo modificada por obras, estamos con problemas de movilidad, etcétera. A ver qué nos dicen los queretanos y las queretanas en la siguiente cápsula. El principal es la inseguridad que ha crecido bastante de todos los tipos de primera, segunda y tercera, porque ya ahorita en el centro, en las colonias o eso, se escucha mucho lo del robo, lo del atraco, simplemente hasta los propios caminos urbanos. La segunda sería la vialidad. La ciudad ha tenido un crecimiento pues bastante fuerte, y veo, por ejemplo, no que nos opongamos a una obra como la que están haciendo aquí en la avenida, pero simplemente aquí lo que sabemos van a dejar nada más 2 carriles de circulación, cuando esta es una de las avenidas principales que corre más del norte al sur, atravesando la ciudad. Pues el transporte público, sobre todo los urbanos, más que nada eso, que les falta mucha educación por irme o por no irme al otro lado, de conciencia, en todos los aspectos, en todos los sentidos, de que no tienen, y te digo, lo vemos y lo sentimos, sobre todo cuando hay personas que están viviendo o están pasando por una incapacidad, una discapacidad, perdón, no hay suficiente transporte para esas personas. Ese sería el tercero que yo pondría, y que tuvieran que fueran más conscientes y más respetuosos, sobre todo con los estudiantes. En primer lugar, ahorita todas las obras que están haciendo, yo te lo digo de manera muy particular porque tengo un negocio, está afectándonos no nada más a mí, sino a más de 10 personas que tienen comercio. Yo no estoy en contra, al contrario, qué bueno, porque Querétaro con esto demuestra que es una ciudad que va hacia adelante, y lo que pretenden los gobiernos es que esté todo más que modernizado, ¿no? Para brindarle a los ciudadanos un clima de confort, tanto para el que vive aquí como para el visitante. Sin embargo, me pareciera que hace falta planeación. Abren todas las calles y a la vez no terminan una al mismo tiempo, o sea, no puede pasar eso. El segundo problema que yo creo que es muy existente es esta cuestión de los parquímetros. Creo yo que eso no favorece ni al ciudadano ni al visitante, puesto más allá de que el coche me estorba o no, te genera una inversión que no necesita la ciudad, y sobre todo que eso de estar echando monedas, pues como que no, es preferible crear otro mecanismo que pudiera funcionar, y por qué no visualizar lo que hay en Estados Unidos tal vez y en Europa, entre cuestiones de estas de estacionamiento de coches. Últimamente es muy repetitivo, y te lo digo porque tengo un hijo, es que otra vez empieza a oír el boom de que hay mucho robo de infantes. Entonces, Querétaro se distingue por ser una ciudad muy tranquila, muy segura, muy familiar, entonces de repente no puedes estar con esa incertidumbre. Yo considero que el principal problema de la ciudad es el transporte público. El transporte que tenemos es de un servicio muy deficiente, los camiones son pues muy tardados, aunque sean autobuses nuevos, son muy descuidados. Bueno, regresamos aquí a local después de escuchar las opiniones de los queretanos y queretanas, y vamos a pasar a comentar un poquito sobre esto, el asunto del centro histórico, que es patrimonio cultural de la humanidad, que hay grandes presupuestos, pero que actualmente ha creado mucho descontento ciertas cosas como la privatización de los espacios públicos a través de los parquímetros, ¿no? Casi como vamos a pagar para poder entrar al centro histórico, que además es imposible a veces entrar con coches, o porque también es
un desorden total. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Emiliano? Sí, bueno, en varios foros se ha platicado, ¿no?, de todos los problemas del centro histórico y las cosas que habría que hacer, pero varios hemos coincidido que lo que hay que hacer es nada. El centro histórico está muy bien. Dejarlo como está. Está muy bien, o sea, el problema del centro histórico somos todos los demás, es el resto de la ciudad, es la forma de crecimiento. O sea, evidentemente hay fondos internacionales para la recuperación, mantenimiento y todo esto, que se gastan con mucho gusto y entonces se levantan las piedras, se vuelven a poner, se cambia el orden, ¿no?, como un rompecabezas que se entretienen cambiando las calzadas, pero me parece que el centro histórico tiene que ser protegido, pero en un sentido urbano. No en esta cuestión más turística que está llevando hacia la gentrificación, hacia la expulsión de algunos antiguos residentes por cuestiones económicas. O sea, cada vez más caro vivir en el centro histórico. Entonces, creo que, como bien decía Gonzalo, hay que ver la ciudad como un todo. Entonces, no podemos entender el centro histórico como la yema del huevo y atender esto para resolver los problemas del centro histórico. Evidentemente, hay intereses que están detrás de esto y va a costar mucho revertir esto, porque son intereses globales, por decirlo de alguna manera. Querétaro todavía no es una megalópolis, o sea, no tenemos 10 millones de habitantes, pero sí vemos un continuo construido hasta San Juan y quizás hasta podemos decir la Ciudad de México. Pero entonces no estamos en una megalópolis, pero quizás sí estamos en una ciudad con una tendencia a convertirse en una ciudad global. O sea, existe la infraestructura turística y de medios de comunicación, existe la tecnología para que de vez en cuando vengan las grandes industrias o los grandes empresarios a tomar decisiones aquí, ¿no? Entonces, el centro histórico se promueve con distintos tipos de turismo. Y ahora empezamos con un turismo industrial. Entonces, tenemos una ciudad con tendencia a ser una ciudad global y tenemos una ciudad inmersa en una serie de ejes y corredores industriales. Entonces, entre el turismo y este desarrollo industrial, la ciudad va a seguir creciendo. Eso, si no se hace algo, si no se crean nuevas centralidades, si no tomamos un proyecto de fortalecer los barrios, de descentralizar la toma de decisiones, que no queden en manos del presidente municipal qué hacer con la basura, sino que en los barrios podamos decidir cosas, se empieza a anunciar la muerte del centro histórico en el sentido de un centro histórico temático para un turismo exclusivo. Sí, hace 50 años, bueno, Gonzalo, queretano de toda la vida, no me dejará mentir, el centro histórico era vivo, con vecindades, con gente, con fondas, con cantinas, inclusive hay muchas narrativas nostálgicas, ¿no?, de la queretanidad, del Querétaro que se nos fue, que podíamos, decían los que vivían aquí hace más de 50 años, podíamos dormir con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y bueno, entendemos que es el costo de la llamada modernidad. Sin embargo, como bien lo decía Emiliano, estamos en camino a que el centro histórico se vuelva un fantasma, como sucedió en la Ciudad de México, en donde en el día hay una gran actividad económica y en la noche es un pueblo donde no habita nadie. Uh-huh. Y problemas de delincuencia, problemas de inseguridad, y parece ser que para allá vamos, porque se oferta el centro histórico con un gran plusvalor, y se van expulsando a las familias, ¿no?, a la gente, a los habitantes reales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo considero que desde que tuve participación pública en los años 70, la casta política no tolera la opinión ciudadana. Ellos tienen la verdad absoluta
y de ahí se desprende una falta de coordinación entre el Instituto Nacional de Antropología, que curiosamente, mi querido Abelardo, cuando yo fui funcionario no había sede aquí, no había delegación. Yo les pedía que vinieran, y todo lo que se hizo ahí de desastre en el Jardín CNA, que ahora está más desastroso gracias al arquitecto Romy Rojas y a sus canchanchanes de las DUOP, pues todos esos edificios estaban autorizados por la oficina matriz del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ¿qué sucede? Las autoridades no están coordinadas. El INAH tiene el poder de la firma para decir esto se conserva, esto se destruye, esto se modifica. El municipio también. No hay coordinación. Las DOP tiene una dirección de sitios y monumentos, donde está el doctor Jaime Font, que se enojó conmigo porque le dije que la obra de Jardín CNA no tenía permiso del INAH cuando se inició, y me dijo que me lo explicaba en su oficina. O sea, lo público se vuelve una situación enfermiza en lo oscurito, en lo húmedo, porque ahí se negocia la obra pública. ¿Y qué es la obra pública? La obra de la ciudadanía. Entonces no llegan a entender eso. El otro problema que yo sostendría en cuanto al futuro de la zona monumental es que tiene un plus, tiene una ventaja, que no tiene mucha densidad. Casi todas las casas son de un nivel, aunque hay unos salvajes que se han ido a 4 o 5 niveles, como pues en un edificio monstruoso que está ahí en la zona de la Cruz, que por cierto es un barrio muy afectado y que tiene muchos antros, y la ciudadanía está muy molesta por todo este cambio de uso de suelo. Yo todavía tengo confianza de que, y seguiremos luchando, de que la zona monumental se preserve en sus valores, que no sea escénica. El turismo está primando, es un plus para Querétaro, porque aparte de la economía general, pues tener esos ingresos me parece muy bueno. El otro aspecto, yo sostengo una tesis, que el tejido urbano puede crecer ad infinitum siempre y cuando sea tejido sano, que no sea tejido canceroso. Y eso hay que evitarlo, por ejemplo, con decisiones en el caso del estrechamiento del vaso Cuesta China que se le dio a Walmart, la permisología de afectar esa zona de captación. Querétaro tiene un futuro malo, incierto y dañino para la población, porque ya es una ciudad inundable. Quizá la basura Marcos la pueda resolver, quitando a esa empresa que nomás vino a hacer negocios y metiendo a los trabajadores, porque este país se sostiene gracias a la raza de bronce. A mí me faltó tiempo de horneado, pero todavía con la radiación solar espero agarrar colorcito. Entonces, no hay ese respeto a la ciudadanía, que al fin y al cabo, pues ahí tienes las opiniones, ¿no? Estamos en una universidad pública, totalmente o tratada de ser vulnerada, pero aquí está gran parte de la conciencia de la ciudad en el alma mater, y tú lo muestras con este programa. Entonces, no hay una coordinación en los 3 niveles de gobierno, no hay una toma en el juego de las decisiones de la ciudadanía. A ver, ¿cómo tomas tú la expresión de Romy Rojas diciendo que Calle Hidalgo es una obra confidencial? No, por favor, no, es que ahí hay un cochupo muy fuerte. Entonces, no puedes tú manipular ni a la gente, ni a la historia, ni a un decantamiento intelectual comprometido cultural e históricamente. Entonces, el otro problema es que si hay elementos que han cambiado, le decían al niño, ahora es el cambio climático, y si resulta que hay precipitaciones brutales como el puente de la 57 con Pasteur, que pues está pintado, pero cada que llueve se inunda, y entonces hay que retocarlo. Entonces, esas obras que son de aparato, suntuarias, y no se está retomando obras dolorosas como es drenaje y retención de aguas arriba. Se les desbordó el Dren Cimatario 1,
Entonces no es una ciudad viable. Y el municipio quería hacer un parque acuático en la Alameda Hidalgo, cuando ya lo tenían afuera. Entonces nos ahorramos una lana gracias a Del Prete tercero. Entonces, ese es el cachondeo de la autoridad. No tienen ni compromiso, ni seriedad, ni el perfil. Vienen a hacer un negocio rampante sobre la ciudad y luego se van. Y el gran problema es el acumulado histórico, que después quién canijos lo va a resolver. Entonces lo vamos a padecer, gracias a los corruptos, gracias al poder del dinero a través de las agencias inmobiliarias, que hasta vasos de captación afectan. Y ahí, en ese vaso de captación, ya las laderas de ese elemento topográfico se están construyendo. Entonces, bueno, no tenemos opción ahora. Querétaro es una taza, es un vaso, es un valle. La única salida es hacia el poniente a través del estado de Guanajuato, de todo el agua que capta el valle. Entonces se necesita hacer un tajo como el de Nochistengo para ver cómo canijos sacamos esa agua. Y la zona monumental padece el problema de salud y el drenaje se convierte. Juárez, ahí en donde tienes tu casa, en donde nunca te voy a invitar. Pasan todas las aguas negras de la Cruz, ahí yo veo lo que comen mis paisanos. Y luego llega una pipa a limpiar las heces que se quedan en la banqueta. Oye, eso no es una ciudad variable, esa no es una ciudad patrimonio de la humanidad, entiéndanlo, señores, por favor no sean cínicos. Se ponen las banderas y ahí en Palacio de la zona, la delegación histórica, ponen la bandera de la UNESCO y se roban el dinero, o lo tiran, que es peor. Yo le decía en la administración pasada a los funcionarios que estaban allá afectando la zona de la Cruz, digan, anuncien que ya hicieron la obra y róbense el dinero, hombre, pero ya dejen a la ciudad en paz. Bueno, algo que quieras comentar al respecto, antes de pasar a nuestro corte musical. Bueno, recientemente Querétaro ganó la escoba de platino, ¿no? Por la ciudad más limpia del planeta, y ciertamente es una ciudad limpiada, ¿no? Y quién sabe cuánta cosa se lava en esta ciudad. Hasta el dinero. Hasta el dinero, ¿no? Está todo limpiecito. No, la cuestión es qué tipo de desastres está generando este modelo de desarrollo, en este caso, como lo estamos viendo en estas cápsulas, de desarrollo urbano. Y son desastres, yo creo que en dos sentidos, y quizá lo podemos platicar un poquito más adelante. Es desastres socionaturales, ¿no? Desde las inundaciones, que en general se le echa la culpa a la lluvia, pero echarle la culpa a la lluvia es como culpar al tequila de la borrachera, ¿no? Cada quien se encarga de su absorción, sí. Entonces la ciudad tiene que encargarse de cómo se absorbe el agua. Entonces, pero también de la contaminación. No se habla mucho de la contaminación del aire en Querétaro, no se habla de la contaminación del agua y toda la gente que está enfermando por tomar agua con minerales pesados. Uh-huh. Pero el otro desastre es la violencia, ahora ligada al narcotráfico y permitida en cierta forma por gobiernos corruptos en algunos casos, ¿no? Bueno, estamos viendo que sí hay un desastre, ¿no?, en ciernes, y que este modelo ha desordenado lo que en otro tiempo se llegó a ordenar, ¿no? Si tenemos un servicio de limpia que ganó premios a nivel internacional y que era como parte del orgullo queretano, ahora estas políticas, hasta eso que ya estaba, también lo descomponen. Pero este es un modelo global, ¿no? Es un modelo que no puede ser, digamos, queretano, sino que está pasando en la Ciudad de México. Lo vimos con las contingencias de marzo, ¿no?, de este año. Está pasando en Río de Janeiro, está pasando en Shanghái. O sea, son la misma lógica del capital que está inclusive presionando a los gobiernos para
para que abran estos negocios, estas áreas de oportunidad. Vamos a hablar sobre eso a continuación, después de una cápsula. Vamos a escuchar al grupo Pach, que significa música en maya, conformado por Vicente Osorio y la Corrales, una joven cantante de aquí, egresada de nuestra universidad. Este dueto es muy interesante porque tiene música original, letras que retoman también de poetas queretanos como Hugo Gutiérrez Vega, como Salvador Alcocer, como Francisco Cervantes, y los musicalizan. Pero esta pieza que vamos a ver es a propósito del programa, es Adiós al siglo XX, y es letra y música del maestro Vicente Osorio, queretano también de toda la vida, y darles un espacio también a los artistas urbanos para que nos muestren su creación original. Vamos a escuchar el corte musical y regresamos. Me pidieron la canción por el cambio de milenio y fue una preocupación que no resolvía mi ingenio. Porque en el siglo que muere tuvimos muchos portentos, máquinas que todo pueden, maravillosos inventos. Exploramos mar desiertos, llegamos hasta la luna, se ensanchó todo lo cierto y crecieron las fortunas. Mas también llegó a su clímax la barbarie en nuestra acción. Nagasaki e Hiroshima aún padecen radiación. Nagasaki e Hiroshima aún padecen radiación. Imposible que no nombre hambres, guerras, polución al hombre lobo del hombre en su más cruel expresión, al hombre lobo del hombre en su más cruenta expresión. ¿Qué será del nuevo siglo si seguimos de igual forma? La tierra pende de un hilo, el holocausto es la norma. Pues imposible no nombre hambres, guerra, explotación al hombre lobo del hombre en su más cruel expresión, al hombre lobo del hombre en su más cruenta expresión. Voz de adentro el corazón, dile adiós al siglo XX, mientras haces la canción, por la paz de nuestra gente. Inunda toda la tierra con ese canto fecundo y danos así un sustento para la alegría del mundo.
voz de adentro el corazón. Dile adiós al siglo XX. Mientras cantas la canción. Por la paz de nuestra gente. Inunda toda la tierra. Con ese canto fecundo. Y danos así un sustento para la paz en el mundo. Y realiza así el portento para la paz en el mundo. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Bueno, regresamos aquí a Glocal, ya vamos a la segunda parte del programa, ya para cerrar iremos tratando de concluir algunas cosas. En particular, el asunto de la zona metropolitana, ¿no? Uh-huh. Tenemos Marqués, Huimilpan, Corregidora, Querétaro, ya casi como una mancha urbana, ¿no? Que se va uniformando. Fraccionamientos como Los Héroes en el Marqués, donde hay 30,000 casas, está planeada para 30,000 casas, matrimonios jóvenes con hijos chicos que van a crecer, se van a volver adolescentes, pero no hay escuelas, no hay centros culturales, no hay centros de entretenimiento, se vuelven ciudades dormitorio y tienen que desplazarse para trabajar y para estudiar y para entretenerse a la ciudad de Querétaro. O sea, pura casa, pero no hay una idea de crecimiento. Quisiera tomar la palabra en este caso. Sí es muy importante, Abelardo y mi querido Emiliano, hacer una remembranza del esfuerzo inglés por descongestionar la ciudad de Londres. Ellos crearon los nuevos pueblos y hay una tradición de planeación de Patrick Geddes, de Ebenezer Howard, un pensador como John Ruskin, que acuñó un libro que se llama Las 7 lámparas de la arquitectura, y que aunque no estamos hablando aquí específicamente, porque al fin y al cabo, pues bueno, tenemos un conjunto en Avenida Constituyentes que sí va a impactar a la ciudad, los principios de verdad, por ejemplo, yo rescataría de la tesis de Ruskin. El gran problema es que no hay una envoltura, un nacimiento, un greenhouse para que la población vaya madurando en este ejercicio de la profesionalización del servidor público. Estamos divorciados, o sea, yo no sé los políticos que entienden por un mandato para servir y los servidores para servirse. Esto es un negocio burdo de imposición de caprichos, de complejos, de vendetas, de tú me la pagas, alzaste la voz, ¿verdad? Verdad y honor, todo cuestionable. Entonces, ante esas circunstancias, yo encuentro en lo político una gran aridez. Felicito a la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual pues soy miembro, y el gran problema es el compromiso, y el otro asunto es una gran diferencia entre querer y poder. Yo quiero hacer algo, pero a lo mejor no tengo la capacidad para lograrlo. Y eso es precisamente las técnicas urbanistas. Tú hablabas de metropolización, pues yo me siento un poquito pesimista al respecto, porque ni siquiera el municipio de Querétaro
en sus entrañas se puede poner de acuerdo. ¿Cómo vamos a negociar con el del Marqués o con el de el pueblito, si andan en otros rollos, en otros negocios? Pues no se conjuntan. Y el gran problema es que sí, efectivamente el gobierno federal hizo un gran esfuerzo de planificación, pero ¿en dónde están esos planes? ¿Cómo se respetan los planes globales, estatales, municipales, parciales? ¿En dónde está la planeación? No existe la planeación. Es nada más el impulso del negocio del capital. Y ante esas circunstancias tenemos un entresijo, no tenemos una gran estructura. Fíjate que casualmente, y no lo quería mencionar, el profesor Jan González, que era pobrecito, no tenía dinero, se hizo los ejes en el Distrito Federal, que al fin y al cabo, pues bueno, la ciudad más o menos jala, que no nos haya gustado, quizá, que lo que hicieron en París en la época de Napoleón Haussmann, pues a lo mejor no. Pero sí ha habido acciones importantes, y antes de que se me vaya el avión, yo, cuando estuvo aquí Luis Donaldo Colosio, le pedí que quitaran la caseta de Libramiento a San Miguel de Allende. Y se lo pedí a Pepe Calzado, y me dijo: oye, Gonzalo, no tienes idea la cantidad de esfuerzo para que quiten esa caseta. Esa caseta está creando más o menos 100 toneladas de contaminantes cada día en el valle, porque el transporte de carga no quiere pagar la cuota. Entonces, un gobierno federal insensible que está nada más por el negocio, y yo quisiera que esa fuera mi aportación aquí pública, que quiten esa maldita caseta y que pase el transporte de carga por ahí, que por cierto, y termino en 30 segundos, me parece aberrante que en las carreteras urbanas no haya ninguna vigilancia del gobierno del estado ni el federal con los transportes monstruosos de carga, los llamados trailers. Circulan impunemente por el carril de alta velocidad. Por favor, señores, ¿en dónde estamos? La autoridad ni siquiera se respeta. Y para terminar este asunto te cito una cosa. Fíjate nada más qué falta de respeto a la propia autoridad municipal. En la administración pasada, donde estuvo Roberto Loyola Vera, autorizaron un edificio que rompe la perspectiva de la sala de cabildos. Es como si tú vas a la Acrópolis y enfrente del Partenón dices, pues vamos a hacer aquí un rascacielos, compadre, porque se va a ver a todo dar. De ese tamaño son nuestras autoridades. Ni siquiera como los japoneses por el honor se hacen el harakiri. Venden hasta la propia condición del gobierno primario, que es el municipal. Bueno, ahorita que mencionas a Jan González, también decía que mientras más obras, más sobra. y el que sí se pone de acuerdo es la iniciativa privada con todos los municipios, porque, por ejemplo, desarrollos residenciales turísticos, que a la cabeza está David Mena, sí hace buenos negocios en Querétaro, en el Marqués, en Colón, en la zona metropolitana. Ahí sí hay un acuerdo. Quizá nuestros políticos no se lleguen a sentar a planear, porque no les interesa planear, pero en la lógica de la ganancia, por supuesto que hay acuerdos intermunicipales o más allá de los municipios, porque es la lógica global, ¿no? ¿Por qué no nos comentas algo? Y también el asunto de la ley 115 que viene como a trastocar todo este cambio de uso de suelo en los municipios. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, el artículo 115 constitucional es el que da la autonomía a los municipios, ¿no? Entonces, en los 70s que empieza esta propuesta, parece una estrategia correcta en el sentido de que desde lo local se decida el desarrollo. Ahora, hay una contradicción aquí porque tenemos gobiernos altamente centralistas. No tenemos municipios preparados para pensar de manera conjunta y articulada, ¿no? Y entonces a la fecha hay municipios pobres que están creciendo rápidamente y no tienen capacidad de administración. Y al contrario, ven el desarrollo habitacional como una forma de captar impuestos y tener más recursos para seguir funcionando. Entonces, bueno, se está generando
toda una estrategia arquitectónica urbana para resolver esto. Para mantener el interés económico y seguir construyendo de esta manera, que es construir fraccionamientos cerrados, ¿no? Construir lejos de los servicios centrales es sumamente difícil, porque al hacer una urbanización en el medio de la nada, lo vuelve altamente inseguro. Entonces ahí las bardas son la única opción. Entonces, parece que estamos haciendo arquitectura de caseta de vigilancia. Ya habría que hacer maestrías y diplomados en esto, porque es lo que vemos en todos lados. Y recuerdo una pequeña experiencia para cerrar el comentario, en centro sur de Querétaro, cuando le preguntaba a la gente qué opinaba sobre este conjunto de bardas que es oscuro en la noche, ¿no? Sin lo que consideramos como imagen urbana, y la gente decía, es un lugar tranquilo y seguro. Yo decía, pero ¿cómo sucede esto? Y uno ve los letreros de estos conjuntos y dice lugar tranquilo y seguro. Esa es la oferta. Entonces nos estamos dejando llevar por toda una inercia de una política territorial y nos empezamos a convencer de cosas que a la larga nos van a hacer daño. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer, está abierto el tema. A lo mejor más adelante hacemos una segunda parte para continuar con lo que falta, y pues les agradecemos que nos hayan visto y los esperamos en la próxima emisión de Glocal. Muchas gracias. Glocal, historias locales, procesos globales.